Gloria a Dios, alabado y glorificado sea el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach, nuestro Señor Jesucristo, está con nosotros. Damos gracias a Dios porque hasta aquí nos ha guardado el Rey de la Gloria, hasta aquí nos ha conservado. Después de haber pasado pues una breve tribulación, como dice el apóstol Pablo, pero eso produce en nosotros un gozo mejor todavía. Y sabemos que las aflicciones de este tiempo no son nada comparables con la gloria venidera que ha de manifestarse cuando Cristo venga en gloria. Esa es nuestra bienaventurada esperanza para los que estamos esperando en Él, por lo que nosotros perseveramos, que aunque pasemos lo que pasemos en esta tierra, en esta vida, nosotros seguimos creyendo en el dador de la vida, en el eterno, en el poderoso, en el soberano de los reyes de la tierra, en el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Doy gracias a Dios por ello, por la salud, por todos aquellos que estuvieron orando por mí, por aquellos que me aprecian, por aquellos que me felicitaron también por mi cumpleaños. No pensé que tanta gente me quisiera. Gloria a Dios. Es la gracia de Dios que pone en uno. Bendito sea el Señor. Vamos a la palabra del Señor. Bendito sea Dios Todopoderoso. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es lo que nos sustenta. Es lo que llena el vacío que hay en nuestros corazones. Es la palabra de Dios, la presencia de Dios. Él es Dios mismo llenando ese vacío que hay en los corazones. Y Él nos inunda de su paz, de su gracia, de su amor. Vamos a ver la palabra del Señor en Lucas capítulo 14, versículo 15. Vamos a estudiar esta bendita palabra de Dios y espero que sea un gran sustento para sus vidas, que esta palabra penetre en su corazón. Bendito Dios Todopoderoso, inunde todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. Se ha inundado de esta bendita palabra de Dios. Alabado sea su santo y bendito nombre. Dice la escritura en Lucas 14:15. Bendito Dios. En la parábola de la gran cena estaba Jesús sentado. Fuentes rabínicas dice que estaba con puro rabino, con puro maestro de la ley, con puro doctor de la ley. Jesús estaba sentado a la mesa, dice la escritura. Vamos a leer este versículo. Es un solo versículo que vamos a leer como introducción. Bendito sea Dios Todopoderoso. 14:15 de San Lucas dice así de la siguiente manera. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, bienaventurado el que come pan en el reino de Dios. Imagínese el cuadro. Jesús allí sentado con los rabinos, con los que conocían bien la palabra de Dios, y Jesús con ellos, y uno de ellos se levanta diciendo, bienaventurado el que coma pan. Eso es lo que le dice, bienaventurado el que, bendito Dios, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Porque para los rabinos, para los judíos, hebreos, desde siglos antiguos, para ellos su pensamiento de ellos es que los justos, cuando resplandezcan en el reino de Dios, van a comer el maná, el mismo maná que envió Dios desde el cielo en el desierto. Cuando pasaron el Mar Rojo, la palabra de Dios dice que a los 60 días de que pasaron, empezó el maná, empezó a llover maná del cielo. Vamos a ver la escritura, pero con ese pensamiento, fuentes rabínicas lo aseguran, que los justos, los buenos, los que perseveren hasta el fin, los que lleguen a la vida eterna, van a comer ese maná bendito. Vamos a la palabra del Señor en Éxodo capítulo 16. Éxodo capítulo 16. Vamos a ver lo que nos dice la Santa Escritura acerca de este maná bendito que cayó del cielo. Es un milagro grande. Sobre el pueblo de Israel, eran los hebreos que salieron de Egipto. Bendito Rey Todopoderoso, le damos toda la gloria a Dios. Y sobre ellos vino ese maná bendito que les dio 40 años
les dio de comer el pan, el maná bendito, lo sustentó por 40 años antes de entrar a la tierra prometida. Y para nosotros, en este tiempo, tiene una similitud, porque sabemos que el Antiguo Testamento nos dice la Escritura, el Antiguo Pacto es solamente la sombra de lo que había de venir, es un paralelismo. El maná bendito que cayó del cielo en ese tiempo representa a nuestro Señor Jesucristo en este tiempo, porque Él dijo: yo soy el pan de vida, el que come mi carne, bebe mi sangre, tendrá vida eterna, no vendrá condenación, yo lo resucitaré en el día postrero. Que nos llenemos de esta bendita palabra de Dios es lo que Él quiere, es uno de sus deseos de Dios, es uno de los anhelos de Dios, que nos sustentemos con esta bendita, hermosa, poderosa, dulce palabra de Dios. Dice la Escritura en el capítulo 16 del libro de Éxodo, en el versículo 2, 16:2 de Éxodo nos dice la Escritura: y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esa multitud. Respondió Dios, y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe, si anda en mi ley o no. Bendito sea el Señor, Dios Todopoderoso. Alabado sea su santo nombre. Mira esta declaración. Vamos a desglosar un poquito este versículo que nos dice la Escritura, que Dios le dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día. Ahora, sabemos que la Escritura, cuando el apóstol Juan empieza a escribir su evangelio, el evangelio de San Juan, empieza diciendo: en el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Amén, y el verbo, dice, vino y habitó entre nosotros. La luz vino a este mundo. Bendito sea el Señor. A lo suyo vino y los suyos no le conocieron. Así que esto representa, porque Jesús lo dijo allá en el Evangelio de San Juan capítulo 6, representa al mismo Jesucristo de la gloria. El maná bendito que cayó del cielo es el pan de vida, que Jesús mismo lo declaró, que Él es el pan de vida. Amén, bendito aleluya. Dios Todopoderoso. Y la Escritura aquí nos dice que recogerá diariamente. ¿Qué nos quiere decir aquí la palabra de Dios? Que diariamente nosotros que tenemos que leer una porción de la palabra de Dios. Claro, todo aquel que lo anhela, todo aquel que lo ama, todo aquel que lo desea, al Rey de la Gloria, todo aquel que ama al Señor Jesucristo, siempre va a querer estar alimentándose diariamente de esta bendita palabra de Dios. Amén, la Escritura nos dice allá en el Salmo 92, cuando nos dice: pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. El aceite del día, el de ayer, el de antier ya pasó. Es diariamente que nosotros tenemos que salir a recoger ese maná precioso, ese maná bendito, esa palabra del Señor tan hermosa. En el versículo 14 de este mismo capítulo 16, sigue diciendo la Escritura: y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Vuelvo a repetir, las fuentes rabínicas nos aseguran, nos dicen que cuando esta expresión nos dice que ellos dijeron: ¿qué es esto? Es como un acto para ellos, nosotros lo leemos así solamente,
Pero para ellos, para el pensamiento judío, dice que lo dijeron con desprecio, como decir, ¿qué es esto? Así con desprecio. Y lo vemos cuando Jesús también hasta el día de hoy no le dan ese valor que Él lo merece, no, sino que lo menosprecian porque dijeron, ¿qué es esto? Pero con un acto de menosprecio. ¿Qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Vemos en Isaías 53:3, donde también nos dice que él fue menospreciado, que él fue desechado por los hombres. Él fue el menospreciado. Dice la Biblia que él, allí vamos al capítulo 53 del libro de Isaías, donde dice que también él fue despreciado. Y no solamente fue, hasta el día de hoy, muchos no quieren saber nada de Jesús, muchos no quieren saber nada de la Biblia, viven la vida completamente liberal, conforme a su pensamiento, conforme a sus razonamientos, no conforme al diseño de nuestro Creador, no conforme a sus mandatos divinos. Nos dice la Escritura, Isaías 53:3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Muchos esconden de él su rostro. Mi conversión fue hasta cuando tenía casi 39 años. Todo ese tiempo estuve escondiendo el rostro del Señor. Cada uno tenemos diferentes historias, pero gloria a Dios que alcanzamos misericordia por la gracia de Dios. La Biblia nos dice, el mismo Jesús nos dice, no me elegisteis vosotros a mí, yo os los elegí a vosotros. Y todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Él no hace acepción de personas. Todo aquella que busca a Dios, dice la Biblia, acercaos a Él y Él se acercará a vosotros. Dios es bueno. Seguimos leyendo. Versículo 4 de Isaías 53. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Aquí la Biblia dice que no hay justo ni aun uno. Todos nos descarriamos. Cada cual se apartó por su camino, por su propio razonamiento, sus propios intereses. Mas aún así Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Aún así nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Mas siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así estaban este pueblo de Dios en el desierto cuando cayó el maná. ¿Qué es esto? No dándole el verdadero valor, porque lo vemos después que ellos se cansaron del maná, ellos querían carne y estaban diciendo aquí que estaban deseando lo que comían en Egipto. Lo leímos aquí cuando dice, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Pero para entender esto, sabemos que también cuando estaban en Egipto, mucho pueblo de Egipto tuvo temor de Dios porque vieron las plagas que cayeron y dijeron, no, es el verdadero Dios, y se le unieron al pueblo hebreo, al pueblo de Dios, se le unieron los egipcios, porque la Biblia eso dice, que vinieron extranjeros, vinieron de Egipto también, pero los aceptaron. Y estos, conforme a lo que dicen los rabinos, estos son los que empezaban a murmurar, los que empezaban a decir, mira, ya estábamos mejor en Egipto. Ellos sí estaban mejor, pero el pueblo de Dios estaba esclavizado. Pero como ellos estaban murmurando, diciendo, como que contaminaban, no más bien, como que lo contaminaban, sino le transmitían ese pesimismo al pueblo de Dios.
Y eso pasa ahora en este tiempo también, cuando el pueblo de Dios va y se mete al sistema del mundo. El sistema del mundo lo absorbe y entonces no empieza a darle el valor que verdaderamente tiene la palabra de Dios, el valor que es la salvación, el valor del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en esa cruz. No dan ese valor. ¿Por qué? Porque el sistema del mundo está hablando como hablaban los extranjeros al pueblo de Dios, y entonces ellos también empezaban a repetir, y entonces todos se levantaban en contra de Moisés, en contra de Aarón. Por eso debemos entender esto, que los extranjeros eran los que empezaban a murmurar y se hacía la revuelta, y entonces el pueblo de Dios también era contaminado. Por eso dice nuestro Señor Jesús que no estemos en las cosas del mundo. Salid de ellos, salid de allí, pueblo mío, y no toquéis lo inmundo, y yo los recibiré, dice el Señor. Que no nos dejemos contaminar, que no nos dejemos absorber por el sistema del mundo. Si tú te llenas de este maná bendito, de esta palabra de Dios, tenlo por seguro que Dios pone una protección divina en tu pensamiento, en tu corazón, para que lo estés amando, y nada ni nadie te desvíe de las cosas de Dios, sino que vas a tener puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Como decía el apóstol Pablo hizo esta declaración: olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigo a la meta, al premio supremo de nuestro Señor Jesucristo. Jesús dijo: el que persevere hasta el fin, este será salvo. Esta palabra de Dios es la que nos sustenta. La palabra de Dios nos dice que el maná era redondo, era como una escarcha y era dulce. Esa palabra dulce, cuando el salmista escribe en el Salmo 119, en el versículo 103, dice de esta manera: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Y en Ezequiel 3, vamos a leer Ezequiel 3, allí también hace esta declaración de esta palabra. Cuando ya le tomas ese sabor, cuando ya le tomas esa dulzura que emana de él, no va a ser aburrido. Vas a preferir, le vas a dar la prioridad a las cosas divinas, al buen consejo de la palabra de Dios, porque la escritura eso nos dice: toda escritura es inspirada por Dios. Segunda de Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñarnos, para redarguirnos, para decirnos por medio del Espíritu Santo en qué área estamos mal, dónde, qué es lo que nos falta, cuáles son las áreas de nuestra vida, cuáles son nuestras debilidades. Es el Espíritu Santo de Dios el que nos dice en la Biblia que nos ayuda en nuestras debilidades, en las áreas donde nosotros razonamos que solos no podemos. Necesitamos esa ayuda divina para vencer esas áreas, esas debilidades que nosotros como seres humanos tenemos. Todos tenemos áreas débiles en nuestras vidas, unos de una forma, otros de otra, pero ahí está el Espíritu Santo de Dios que nos ayuda en nuestras debilidades. Bendito sea el Señor. La escritura útil para enseñar, para redarguir, para instruirnos, o sea, para que nosotros vayamos creciendo. Así que, hermanos míos, estad firmes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Trabajar para Dios, trabajar para la obra de Dios, instruirme en sus buenos consejos, en su santa palabra, porque esto es útil para un buen padre, un buen esposo, una buena esposa, un buen hijo, una buena hija. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor Dios todo. Ezequiel capítulo 3, en el versículo 1, dice la escritura, es Dios hablando al profeta Ezequiel. Me dijo: hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Y el profeta dijo: y abrí mi boca, y me hizo comer aquel rollo. Comerse la palabra de Dios. No
literalmente, sino absorbida por tu pensamiento, por tu corazón, que no quede solamente aquí en la mente, sino que venga hasta el corazón esta bendita palabra de Dios. Amén, porque ahí es donde causa efecto. Amén. Ahí es donde hay una transformación de la persona. Cambia nuestro carácter, cambia nuestra manera de ser cuando esta palabra está en el corazón. Jesús mismo lo dijo, desde el antiguo pacto, Dios mismo, el mismo mandamiento. Amarás, el número 1, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Él es la prioridad en nuestras vidas. Ahí es cuando dice el Señor, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás te vendrá por añadidura. Parafaseando este versículo, dice la Escritura, primero indaga, busca la palabra de Dios, instrúyete en la palabra de Dios, las enseñanzas de esta palabra de Dios, aplícalas a tu vida y lo demás te vendrá por añadidura. Eso es lo que quiere decir la palabra de Dios. No es que esté yo todos los tiempos en la iglesia, sino que esta palabra penetre en mi corazón, que viva la palabra, que haga lo que esta palabra dice, el buen consejo de nuestro Dios Todopoderoso, y lo demás va a venir por añadidura. Eso es promesa divina. Gloria a Dios. Abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Versículo 3. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas, desde lo más profundo de nuestro ser, las entrañas. Gloria a Dios, bendito sea el Señor Dios Todopoderoso. Este rollo que yo te doy, y dijo Ezequiel, y lo comí, y fue en mi boca dulce como la miel. Cuando ya le tomas sabor a esta palabra es dulce, porque la tienes en el corazón. En cada momento, cada tiempo que tú tengas, te vas a gozar, te vas a deleitar en esta bendita palabra. Bendito sea el Señor. Deleítate a sí mismo en tu Dios, en Jehová, y Él va a conceder los deseos de tu corazón. Pero primero tiene que haber una delicia en buscarlo a Él, en hacer lo que a Él le agrada, en obedecer a Él. Obedecer es mejor que los sacrificios, y entonces dice, deleítate en Él, obedécele a Él, y lo demás, como dice la Escritura, Él va a conceder los deseos de tu corazón. Pero tiene que haber una delicia en nuestro Dios Todopoderoso. Y en el Salmo 27, el rey David también hace esta declaración. Vamos al Salmo 27. Gloria a Dios. Estamos hablando de lo que es la Escritura, el maná bendito, la palabra de Dios, el pan de vida. Esto es lo que nos va a dar vida eterna. Gloria a Dios. Para que no seamos analfabetas espirituales. Porque hay mucho analfabetismo en las iglesias. Lo he visto con hermanos de 10, 15 años. No saben ni siquiera dónde están los libros de la Biblia. No se memorizan versículos. ¿Por qué? ¿Por qué? Si las canciones de antes, las canciones de cuando estábamos en el mundo nos las grabamos. ¿Por qué esto no? ¿Por qué los salmos no? ¿Por qué? Porque no hay esta indagación, como dice el rey David en este Salmo 27, no hay ese anhelo, ese deseo. No solamente ir a la iglesia por cumplir, sino que siempre tenemos que ir con esa expectación. Dios mío, ¿qué tienes para mí este día? Gloria a Dios. Dice la Escritura, mire, Salmo 27 en el versículo 4. El rey David hablando, porque él era un adorador, él sentía ese deseo de conocerlo más y más y más. Dice la Escritura, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. No precisamente que estés en la iglesia todos los días. Lo que está diciendo el salmista aquí es que estés en la presencia de Dios todos los días de tu vida, en la presencia de Dios. Ese maná bendito que cayó del cielo alimentando al pueblo hebreo, al pueblo de Dios, ese mismo maná, dice la Escritura, que Moisés mismo lo puso en el tabernáculo allá, en la caja de oro, en la urna de oro, que representaba la presencia de Dios.
¿Por qué la puso dentro de esta caja del arca, le llamaban el arca de Dios, el arca de la alianza? Allí puso ese maná bendito porque simboliza que esta palabra tiene que estar en nuestro corazón. La palabra de Dios nos dice que el corazón del hombre, nuestro corazón es el altar de Dios. Y en el altar de Dios está el maná bendito. Así que esto solamente era una figura de lo que había de venir, era una sombra. Ahora esta palabra, este maná, tiene que estar en medio de nuestro corazón, conforme al diseño de Dios. Que esté yo en la presencia de Dios, en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para contemplar la hermosura de mi Dios, la hermosura de Jehová. Lo vas a ver bello, no solamente vas a ver bello a Dios, sino vas a ver bellas todas las cosas, porque la Biblia dice que Él cambia nuestros pensamientos y cambia nuestros sentimientos. Cuando Él habla en Jeremías 31:31, dice: mira, nadie pudo guardar la ley, todos invalidaron mi pacto, y dijo: voy a hacer un nuevo pacto con mi pueblo, con la casa de Israel. Voy a hacer un nuevo pacto. Pondré mis leyes en sus corazones y en su mente las escribiré, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Ahora ya no, en este tiempo ya no es en las tablas de piedra de Moisés, de los 10 mandamientos. Ahora dice la Biblia que es en tablas de carne en nuestro corazón, donde Él sella su bendita palabra de Dios. Pondré mis leyes, su palabra, en sus corazones y en su mente las escribiré. Esto es Dios que hace esa conversión en la vida del hombre. Esto es un milagro divino, que nosotros valoramos la palabra de Dios, valoramos los milagros de nuestro Dios, que hasta el día de hoy siguen vigentes, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Inquirir, esa palabra quiere decir indagar, para conocerlo más, escudriñar. Jesús dijo: escudriñad las escrituras, porque os parece que allá hallaréis la vida eterna. Vamos a escudriñar la palabra de Dios, vamos a indagar, para inquirir. Eso es indagar, inquirir en su templo, para comerme la palabra de Dios, para comerme el maná bendito, para comerme este pan de vida. Necesito inquirir, indagar, conocerlo más. Y ese fue en su oración cumbre de nuestro Señor Jesucristo. Allá en su oración sacerdotal, en el capítulo 17 de San Juan, ese fue uno de los principales deseos del corazón de Dios. Padre, que te conozcan y que conozcan a tu Hijo, a quien has enviado. Conocer a Dios. El rey David conocía a Dios. Por eso, aunque él andaba, lo perseguían para matarlo, el rey Saúl, el ejército, él seguía confiando, seguía creyendo en el Dios vivo y verdadero. Amén. Porque él conocía al verdadero Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor Dios Todopoderoso. No solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bendito sea el Señor Dios Todopoderoso. Con este pensamiento, con este concepto, nos vamos a San Juan capítulo 6. Capítulo 6 de San Juan. Alabado sea su santo y bendito nombre. San Juan capítulo 6. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor, Dios Todopoderoso. Dios es bueno y para siempre es su misericordia, su verdad por todas las generaciones. Bendito sea el Señor. Capítulo 6 de San Juan. Alabado y glorificado sea su santo nombre. 6:25. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Tiene muy pegadas las hojas. Gloria a Dios. Bendito. 6:25 de San Juan. Teniendo esto en mente, teniendo este concepto del maná, que fue lo que Jesús está haciendo esta declaración. Cuando Él vino a esta tierra, Él se enfrentó al sistema religioso, se enfrentó a los fariseos, a los sacerdotes, a los doctores de la ley, que ya se habían desviado. Jesús vino a declarar verdades. Bendito Dios Todopoderoso. 6:25 dice la Escritura:
Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Aquí cuando dice hallándole al otro lado del mar, está diciendo de la multitud que había alimentado a 5,000, dice la Biblia. Empieza el capítulo 6 hablando de eso, de que Jesús alimentó a los 5,000. Por eso dice que esta multitud lo siguió al otro lado del mar. Y hallándole le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Muchos siguen a Jesús por eso, por los milagros, por lo que les dan, por lo que puedan obtener de Él, pero no lo siguen porque lo aman. Pero Dios conoce los corazones. Dice: me sigues no por las señales, no por mí, dice Jesús, sino me siguen, porque comisteis el pan y os saciasteis. En esta versión está un poco más, la compusieron un poquito mejor en esta Reina Valera, pero en las versiones antiguas dice: y os tragasteis, os hartasteis. O sea que tenemos que saber nosotros discernir y saber nosotros, cada uno sabemos por qué es que seguimos a Jesús. Pero dice la Biblia: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Y el que ama al Hijo, dice, tiene la vida eterna. Mas el que se rehúsa a creer en el Hijo, la ira de Dios está sobre de él. Eso dice la palabra de Dios. Y Jesús dijo, sigue diciendo, versículo 27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Bendito sea el Señor. Y dicho día de paso, el pan de vida. Mire, cuando Jesús enseñó a orar a sus discípulos, allá en el capítulo 6 de Mateo, cuando habla del Padre Nuestro, empieza diciendo: y cuando oréis, no uséis vanas repeticiones como hacen los gentiles, como hacen los hipócritas, porque piensan que por su palabrería serán oídos. Mas vosotros, o sea, a sus discípulos, y nos dice hasta al que es discípulo de Cristo hasta el día de hoy, nos dice: vosotros oraréis así. Padre nuestro. Cuando dice Padre nuestro, no dice Padre mío, yo solo, sino que tiene que haber una unidad a nivel congregacional, a nivel familia, a nivel amigos, pero tiene que haber una unidad cuando nos juntamos 2 o 3 congregados en su nombre. Padre nuestro, eso nos enseñó Jesús, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. O sea, dándole la gloria, exaltándole al Rey bien amado, al Dios Todopoderoso. Las oraciones empiezan así, exaltando al Rey bien amado. Santificado sea tu nombre. Y luego dice: venga tu reino. Cuando dice venga tu reino, quiere decir venga tu presencia a mi vida. Venga tu presencia a este lugar. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. No la voluntad mía, ni la de nadie más, sino la voluntad de Él. A veces nos preguntamos por qué las cosas no salen como nosotros queremos, pero cuando sabemos la Escritura, Señor, hágase, Señor, tu voluntad. Y no renegamos, no murmuramos, sino que aceptamos siempre la voluntad de Dios, en la tierra como en el cielo. Y cuando dice, danos hoy el pan nuestro de cada día, no se está refiriendo a la comida física, a la comida literal. Se está refiriendo a la palabra de Dios, porque Dios está hablando, Jesús está hablando allí espiritualmente. Él no pudo haberse desviado de hablando lo espiritual y luego de hablar de la comida, como muchos pensábamos. Yo por años creía que ese era el pan nuestro de cada día, que era la comida. No, literal, no es eso. Es el pan nuestro, la porción de la palabra de Dios, el pan vivo que descendió del cielo, el maná bendito, el pan de vida. Dánoslo hoy. ¿Sabe por qué digo esto? Porque eso también
Eso dicen los rabinos, bendito sea el Señor. Los judíos por años y siglos han pensado eso, que es la palabra de Dios, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Porque comiéndome el pan de Él, conociéndolo a Él, estando en la presencia de Dios, puedo hacer el siguiente paso que Él dijo: y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Con una buena comida, un buen buffet, yo no puedo perdonar al que me ofendió, pero si como la palabra de Dios, con esa presencia de Dios, el amor de Dios en mí, con eso sí puedo perdonar al que me ofende. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y también puedo resistir a cualquier tentación cuando estoy comiendo este pan de vida. Amén, bendito sea el Señor Dios Todopoderoso. Cuando como el pan de vida, entonces dice: y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Hay una cobertura divina cuando yo estoy alimentándome de esta bendita palabra, de este maná bendito, de este pan de vida que descendió del cielo. Jesús dijo: el que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna, no va a venir a condenación. Yo lo resucitaré en el día postrero. Alabado y glorificado sea su poderoso nombre. Pasamos al versículo, bendito sea el Señor, al versículo 35. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene no tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Imagínense, nosotros a veces criticamos, pero si andaban con Jesús, vieron los milagros, ¿y por qué no creyeron? Ahora sigue siendo lo mismo. Vemos que mucha gente cambia, vemos los milagros de Jesús que todavía existen hasta el día de hoy, y ni aún así mucha gente cierra su corazón, endurece su corazón. La palabra del Señor nos dice que Él mismo dice: les voy a quitar ese corazón de piedra y les voy a poner un corazón de carne, un corazón sensible a las cosas de Dios. Esparciré agua limpia, es el agua de vida que nos esparce. El agua de vida que es Jesús mismo, el Espíritu Santo de Dios, es el agua de vida. Dice Jesús, San Juan 7:37, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esos ríos de agua viva que van, un río se lleva toda basura, toda contaminación, toda inmundicia, se lleva el río y deja limpiecito ahí. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios, que día con día nos vamos a ir renovando con esos ríos de agua viva que emanan de Él. Es el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior. Cuando en el corazón está Jesús, de ese interior salen esos ríos de agua viva. Alabado sea su santo y bendito nombre, Dios Todopoderoso. Mire lo que dice la Escritura. Estamos mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Siguiente versículo: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. El mismo Jesús hizo la voluntad del Padre como hombre, como ser humano que vino a esta tierra, se sujetó a las leyes divinas para demostrarnos que en un cuerpo como este sí se puede, sí se puede, sí se puede. Vamos a llegar. Él ya firmó por nosotros. En Hebreos 7:22 nos dice la Escritura que Jesús es fiador de un mejor pacto. Fiador quiere decir un aval, alguien que ya firmó por ti. A veces ni tu familia cree en ti, ni tus amigos creen en ti, ni tú mismo o tú misma a veces crees en ti, pero Él ya está creyendo en ti. Él ya firmó por ti. No lo defraudes. Jesús es el pan de vida. Jesús es el pan de vida, es la palabra de Dios que empezó a revelar a hombres que fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. Empezaron a escribir esta bendita palabra de Dios. Porque el apóstol Pedro dice que esta profecía, dice, no fue traída por voluntad humana,
sino que los santos hombres de Dios empezaron a escribir esta palabra que quedó plasmada para todas las generaciones. Ahora ya no depende de Dios, sino depende de nosotros, que nos acerquemos a Él, que lo busquemos a Él, que el pan de vida que Él nos ofrece, le demos ese valor que verdaderamente merece. Él es digno de suprema alabanza, digno de suprema adoración. Allá en Apocalipsis nos dice la Escritura, el Cordero Santo que fue inmolado. Él es digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza le pertenecen a Él. Así que démosle ese valor a este maná bendito, a este pan de vida que descendió del cielo. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Bendito sea el Señor Dios Todopoderoso. Él es el dador de la vida. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Sigo leyendo, versículo 47, Entonces, versículo 47 dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuelve a repetir, el que cree en mí tiene vida eterna. Jesús mismo se levanta como poderoso gigante diciendo, yo soy el pan de vida. El que come este pan, dice, come mi carne, bebe mi sangre, la palabra de Dios, tiene vida eterna. Cuando la obedecemos, cuando vivimos la palabra. Bendito sea el Señor. Alabado. Está en el versículo, gloria a Dios, 56. El que come mi carne y bebe mi sangre, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Ahí está, Dios con nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros. Y si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Con Cristo estamos completos, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te dejaré, no te desampararé. Esta es una promesa divina. Y termino con estos versículos que dice la Escritura, como me envió el Padre, versículo 57, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Está diciendo que escudriñemos la Escritura. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Este es glorioso. Esto es algo majestuoso. Eso llena nuestras vidas. Los que comieron el maná en el desierto, dijo Jesús, 40 años, ellos comieron el maná y murieron. Pero el que come este pan de vida, dice la Escritura, que no morirá, sino que vivirá eternamente. Gloria a Dios. Le damos toda la gloria a Dios. Espero haya sido de edificación para sus vidas esta palabra de Dios. Él es el mismo maná que descendió del cielo, pero para nuestros días es el pan vivo que descendió del cielo. Bendito sea el Señor. Dios les bendiga, Dios les guarde. Seguimos orando unos por otros y en medio de esta pandemia, Cristo está con nosotros. Jesús dijo, en el mundo van a tener aflicción, pero confíen en mí. Yo he vencido al mundo, yo he vencido esas cosas del mundo. La confianza plena sigue siendo nuestro Rey bien amado, el Rey de la gloria. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Dios les bendiga.